Estimados, continuando con el desarrollo de este importante curso de especialización sobre legislación y política ambiental, nos toca en esta vez la cuarta sesión. Y bueno, eso seguramente es el boom del momento y que ya un tema que se está tratando aquí en el país desde hace algunos años es sobre desarrollo sostenible. Y vamos a tratar básicamente dos ítems específicos, que es sobre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Frente a esto quiero decirles que en el concepto de la importancia del desarrollo sostenible, existen muchos temas sobre esto, muchos desarrollos de temas. Alfredo Mastrosky, por ejemplo, Viñas, es autor de varios libros, y en uno de ellos, involucrando y gracias a la investigación también que ha hecho el instituto, ha resumido en unas 4 o 5 diapositivas que ya ustedes lo tienen en la página, y habla sobre una misión del desarrollo sostenible, que es básicamente en cuanto a la formación que uno tiene y lo que yo percibo antes de entrar al desarrollo de lo que ha hecho el instituto, el equipo académico. Es clarísimo la misión del desarrollo sostenible y que involucra generar prosperidad económica inclusiva, ¿ok? O sea, involucra a todos los entes que forman la parte básica del desarrollo sostenible. Sobre lo otro, a su vez, asegurar, ¿no es cierto?, el bienestar de las futuras generaciones. Ahora, este concepto, en un entorno como el actual, donde persisten inequidades monetarias, ¿no?, entre los grupos sociales. Existen peligros latentes, como por ejemplo el calentamiento global, ¿no?, y hay una mayor difusión de la información gracias a los avances tecnológicos. Todo esto, el desarrollo sostenible, la misión, entonces está orientada a generar prosperidad económica inclusiva y asegurar a su vez el bienestar para las futuras generaciones. Dos palabras puntuales, ¿no es cierto? La economía inclusiva y el sostenimiento de producción para las futuras generaciones. Es lo que involucra como misión el desarrollo sostenible. Sin embargo, en sus separatas ustedes tienen puntualmente conceptos muy definidos y técnicos. Nuestro equipo académico investiga muy bien y se ha basado en 2 pilares fundamentales, que es la protección ambiental y el crecimiento ecológico. Al final de este tema, en unos minutos, les vamos a hacer un resumen que involucra a estos pilares fundamentales. Y la protección ambiental y el crecimiento económico, basado en lo siguiente: que la protección ambiental está referida a la minimización de los riesgos ambientales, ¿no?, de la acción de la mano del hombre. Quiere decir, o involucra esto, a de que el hombre tiene que estar capacitado para manejar adecuadamente los recursos naturales, ¿sí? O sea, causar el menos daño posible en la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales, para que así en el futuro se asegure, ¿no es cierto?, la conservación y aprovechamiento de estos recursos para las próximas generaciones. Así como también ha considerado el análisis de riesgo en la gestión de los residuos industriales, ¿no es cierto? Dicho estudio analítico determinará los límites permisibles, como conversábamos fuera de la sesión con los amigos académicos que están acá a nuestro alrededor del instituto, de nuestro instituto, que nos alberga ahora con estos cursos modernos en este tercer milenio, que es muy importante. Hablábamos sobre esto de que cada tema del manejo ambiental en los distintos proyectos de desarrollo, llámese proyectos en minería, llámese proyectos en la industria, ¿no es cierto?, en el transporte y en los proyectos de infraestructura en general. Cada uno de estos cada efecto tiene su límite permisible. O sea, en este caso, los límites permisibles son los mínimos a los cuales tiene que adecuarse el desarrollo y la ejecución de estos proyectos, lo cual debemos tener muy en cuenta para futuro. ¿Y por qué el otro pilar es el crecimiento económico? ¿No es cierto?
porque el crecimiento económico en sí, como concepto, es el aumento de las capacidades de producción de un país, en este caso de nuestro país, cuyo crecimiento económico está en boga, ¿no es cierto? Para el próximo año se está percibiendo, este año terminar sobre el 6%, que es muy importante, y los años anteriores igual. O sea, 2 o 3 quinquenios que estamos ya en esta boga de crecimiento económico, pero que debemos estar preparados para poder mitigar, o en otras palabras, amortiguar estos efectos, ¿no es cierto? Contemplando los límites permisibles para causar el menor daño posible a la utilización de nuestros recursos. Bien, y esto es fácil de cuantificar el crecimiento económico, porque básicamente se basa, por ejemplo, en la utilización del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Y que tiene datos cuantificados para cada año. Esto lo maneja muy puntualmente en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto? El famoso INEI, que tiene en esta parte puntual todo el PBI de todos los años anteriores y por supuesto también la proyección hacia el futuro, lo cual va en boga porque el Producto Bruto Interno es lo que más debe crecer en un país para que se asegure el desarrollo. Bueno, continuando con esto, estimados, aquí vamos a tocar un punto especial y me voy a dirigir a su diapositiva 2, que lo tienen ustedes en sus separatas, en sus resúmenes de módulos, y es sobre una política noruega, ¿no? Me refiero especialmente al informe Krogland, ¿no es cierto? Y que esta fue nombrada ministra de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Una de las primeras, diríamos, ministras que tuvo Noruega en el año 74, fíjense. El cargo le duró 5 años. De ahí en el 81 ejerció el cargo de primera ministra noruega, fíjense, en el año 81. Claro, el tiempo fue muy pasajero, ¿no es cierto? Pero luego en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, fue directora general, fíjense, en esta organización. Entre el 2003 y en el 2007 fue nombrada enviada especial de la ONU, o sea, de las Naciones Unidas para el cambio climático, que es un tema ya que se está tratando en estos últimos años con mayor fuerza en nuestro país. Ahora, en el año 87, Krogland, cuando aquí en el país había una boga en la política del primer quinquenio del gobierno de García, ¿no es cierto? Ella publica el libro Nuestro Futuro Común, más conocido como el informe Krogland, ¿no? Y fue el que se popularizó el concepto de desarrollo sostenible. Justamente hablaba con nuestro amigo Pérez, que es el director académico del instituto, sobre este informe Krogland, que sucedió en nuestro país los primeros términos de desarrollo sostenible. Y justamente ahí también se involucra, estimados amigos, con las Naciones Unidas, porque seguramente más adelante está involucrado con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que es el famoso PNUMA a nivel mundial, y justamente ahí se asocia el término, ¿no es cierto? Entonces, y esto se involucra básicamente a la búsqueda de un progreso económico que no descuide los aspectos cualitativos, yo diría, en su concepto de desarrollo, tales como, fíjense, ya desde esa época ya puntualizó lo siguiente, ¿no? La calidad de vida, la preservación del medio ambiente o conservación del medio ambiente, ¿no es cierto?, para asegurar el desarrollo de las generaciones venideras, futuras. Bueno, a partir del informe Krogland, tiene 5 puntos que ha considerado acá nuestro instituto en base a su investigación. Vamos al segundo. El informe Krogland, el mundo es concebido como como un sistema global cuyas partes están interrelacionadas, considerándose el concepto de desarrollo sostenible como un proceso multidimensional. ¿Me permiten leer esto, por favor? Porque esto en realidad afecta al sistema económico, ecológico y social, pasando a ser una variable a tener en cuenta las decisiones de política económica y por la lucha contra la pobreza en nuestro país. Bueno, si ustedes recuerdan, justamente en el año 87 teníamos el Instituto Nacional de Planificación, el INP, que era el encargado de planificar, programar y ejecutar, y a veces todavía un tema que recién ingresaba también en esa época, hacía monitoreo y evaluación de los proyectos de desarrollo a nivel nacional en nuestro país.
lo cual básicamente se fue perdiendo hasta ahora, que forma parte nomás de un sistema de la en la PCM, lo cual se dedica a los temas de cooperación técnica internacional, pero que hace falta en nuestro país esta planificación integral a nivel nacional, que debe funcionar muy aparte en mi propio criterio, ¿no? Bien, en el informe Crowland, el concepto de desarrollo sostenible, bien, se puede conceptualizar como una meta concepto, bueno, en donde la virtualidad de la idea del principio general radica en algo que es evidente. ¿Cuál es? El consenso que provoca en torno a sí mismo. Desde este momento, la protección del medio ambiente requiere un acuerdo general, encontrándose íntimamente ligado a la implantación de nuevo orden económico mundial y la democratización de las organizaciones internacionales. Un poco que aquí involucra, me he permitido leerles también porque involucra lo que es en sí la conceptualización del desarrollo sostenible, que para mí sigue siendo la utilización de los recursos adecuadamente para asegurar, ¿no es cierto?, las futuras generaciones. Y en el informe Crowland, esta importante Noruega considera en su mandato objetivos principales, de los cuales 3, y justamente son los impuestos por esta comisión que lleva pues el apellido y fue la creadora de este término, ¿no es cierto?, la famosa Crowland. Y el 1 es examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas realistas al respecto. ¿Por qué considera propuestas realistas? Porque debemos pensar nosotros en algo que se puede realizar, no en algo utópico, ¿no es cierto? Porque podemos escribir muy bonito, tener muchos planteamientos en la idea, pero para realizarlos hay que pensar en los recursos naturales, en los recursos disponibles, pero sin perjudicar, para asegurar siempre el futuro. Disculpen mi redundancia en esto, estimados, pero creo que hay que puntualizar. Segundo, considera proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formulación de políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los cambios requeridos. Aquí sí, gracias a la experiencia, la cooperación técnica internacional, si es que ha sido diversificada en nuestro país, justamente desde aquellos años, porque en este primer gobierno, el INP, utilizaba muy bien, fíjense, esta cooperación técnica en la parte centro y sur del país, en los famosos comités de desarrollo comunal, los famosos CODECOS, que integraban una parte de los programas integrales de desarrollo comunal. ¿Y por qué integrales? Porque tomaba salud, tomaba educación, tomaba infraestructura y ya había los famosos caminos rurales. Y se trabajaba a nivel de base, o sea, con las políticas, bueno, llamémosle políticas sociales de la época, con comunidades netamente campesinas y rurales, inclusive organizaciones de base urbano-marginales, ¿no?, donde se involucra también a las rurales, lo cual formó una buena base para la que ahora está caminando. O sea, la cooperación técnica internacional de aquella época, mayormente no la supimos aprovechar para ahora. ¿Y por qué, estimados? Fíjense que esto influye con los cambios de gobierno, porque los cambios de gobierno nos llevan o a un buen desarrollo o vamos a tratar de retroceder, y para poder encaminar nuevamente eso demora, y en mi criterio quizás no debe haber un continuismo, pero sí tomar lo más positivo del desarrollo del momento y aplicar lo nuevo, o sea, combinar lo tradicional con lo innovado, y entonces la política de desarrollo sostenible aplicarlo en el desarrollo rural integral. Y en el 3 considera la Crowland promover los niveles de comprensión y compromisos de individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos. Fíjense, justo lo que estamos hablando, ¿no?, que la participación debe ser integral, o sea, todos los medios, lo que en relaciones comunitarias tiene un término como actores, ¿no es cierto?, como actores políticos o actores de toda la haya, se deben involucrar y promover la comprensión como un ente general, pero con la participación de todos, para que involucre bien la promoción y la constitución y la ejecución de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y bueno, esta comisión observó que muchos ejemplos de desarrollo, entre comillas, conducían a aumentos en términos de pobreza y vulnerabilidad, justamente porque no se saben utilizar bien, digamos, con la participación de todos los entes, llamémoslos indicadores, ¿no es cierto?, o de
de todas las organizaciones que tienen que involucrarse. Si nosotros aplicamos bien el manejo de todos los términos involucrando, digamos, por ejemplo, lo que es suelo, aire, en esta clase, desarrollo sostenible, involucrando sociedad, involucrando economía, involucrando medio ambiente, entonces sí vamos a ir a un futuro de desarrollo sostenible, porque eso tiene que ser equilibrado entre estos tres componentes que al final vamos a dar un poco el resumen, muy simple en 2 o 3 líneas, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a paradigmas del desarrollo sostenible, ustedes tienen 5 paradigmas básicos que ha considerado el área académica, y están considerando lo que es estandarización, lo que es optimización, la precaución, la ecualización y la estabilización. La estandarización básicamente en la creación, en lo que el nombre indica, como normas o valores de calidad en materia de desarrollo sostenible, las cuales hay que alcanzar. Bueno, estos criterios meramente normativos, ¿no? O sea, se referiría en nuestro medio a que los organismos competentes, los ministerios correspondientes, emitan las normas y las directivas legales, pero que sean reales también, ¿no? Para poder aplicarlas y tener como buena base para el desarrollo sostenible, ¿no? En lo que es optimización, implica una búsqueda de lo mejor, entre comillas, ¿no es cierto? Y que vendría a ser la maximización de una función agregada humana, ¿no es cierto? La humana naturaleza de bienestar mediante la elección de la trayectoria óptima de coevolución en un periodo determinado. Bueno, la optimización del desarrollo para mí está en la aplicación de la actitud optimista, que lo podemos tener todos, ¿no es cierto? Pero para mí la verdadera aplicación de las normas que deben ser estandarizadas a un mismo nivel. Entonces, con la optimización se puede llegar y colaborar para el desarrollo sostenible, esto como un paradigma, ¿no es cierto? Y en el caso de la precaución, pues se refiere básicamente a prevenir el mal desarrollo y uso de los recursos, básicamente para mí. Entonces, en todo proyecto de desarrollo se debe involucrar un acápite donde se tenga, por ejemplo, en los proyectos de infraestructura vial, están los programas de mitigación, que consisten en que, por ejemplo, para la emisión de un impacto ambiental negativo, siempre tiene que tener su plan de contingencia, con la finalidad de prevenir el riesgo, digamos, que es máximo, que causa máximo daño, que se reduzca a lo mínimo, si es que me dejo entender, estimados. Y si no, también pueden hacer sus preguntas necesarias a través de la página, como les he dicho, y podemos explicarlo mejor quizás. Me refiero a conceptos así puntuales para tener en bloque algo general. Ustedes son libres de expresar lo que crean necesario en base a la temática, ¿no? Ahora, en lo que es ecualización, este paradigma centra la atención en preservar las opciones que nos da la naturaleza para generaciones futuras. Siempre lo mismo, ¿no? O sea, no ecualización de sonido, sino ecualización de hacer un análisis completo de las trayectorias posibles, ¿no?, emanadas del presente, y prepararse para proteger el medio en futuro, ¿no? Y la estabilización, por supuesto, basado en la atención en lograr que el sistema socioecológico, ¿no?, aquí ha utilizado un término puntual el área académica, socioecológico, lo que prácticamente ahora en la actualidad se está tratando, por ejemplo, en los ministerios correspondientes como socioambiental, ¿no es cierto? Y socioecológico, por supuesto, como un paradigma en cuanto a la estabilización del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Bueno, el paradigma busca opciones de gestión, ha puesto acá, que equilibren de acuerdo con la dinámica del sistema socioecológico. Otra vez el término que engloba el término socioambiental. Por eso es que ya se dio actualmente una norma específica, por ejemplo, sobre lo que es el sistema socioambiental, para que a través del órgano competente, que es el MINAM, todo se encamine por el órgano correspondiente, en este caso que es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto?, en base a los proyectos de desarrollo de infraestructura. Bien, en la penúltima diapositiva considera los indicadores de desarrollo sostenible
de la Unión Europea, justo lo que les había comentado antes en la ONU, ¿no es cierto? La Organización de las Naciones Unidas, porque a eso se refiere estos indicadores. Y bueno, considera que son un conjunto de temas organizados jerárquicamente, ¿no es cierto?, y adaptados a las prioridades planteadas por la Unión Europea, así como los compromisos internacionales asumidos por la Unión Europea en el ámbito del desarrollo sostenible. Se ha considerado básicamente el cambio climático, el transporte sostenible, el consumo y producción sostenible, la conservación de los recursos naturales, la salud pública, la inclusión social y la pobreza en el mundo. Yo rescataría de esto, por ejemplo, aplicado en nuestro país, lo que es la inclusión social, que ha estado y sigue todavía muy postergada desde los últimos quinquenios, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a describir cada uno gruesamente y básicamente en lo que ha considerado el área académica y un poquito aportando de lo nuestro, que el cambio climático, en la actualidad existe un gran consenso sobre esto, ¿no es cierto?, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Básicamente se refiere a esto, y que seguramente dentro del desarrollo de la temática hay un tema exclusivo sobre cambio climático, lo cual ahí van a lograr detallar a nuestros colegas que le corresponde a desarrollar el tema, pero si hay algo de consulta también lo pueden hacer, con todo gusto vamos a atenderlos. Y bueno, en esto la mejora de la eficiencia energética y una utilización mejor de las energías renovables. Básicamente de esto hay N información en el internet sobre cambio climático, lo cual ustedes pueden ya hacer sus indagaciones personalmente. El transporte sostenible. Bueno, en transporte es mi área, y bueno, yo trabajo en el Ministerio de Transportes, como les he dicho, la Dirección de Gestión Socioambiental, vemos diversas temáticas, posteriormente haremos algunos tópicos sobre esto también. Y bueno, los sistemas de transporte no solo responden a las necesidades socioeconómicas, han considerado acá, ¿no?, sino que han de minimizar las repercusiones negativas sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Fíjense, o sea, aquí se refiere pues no al transporte de carga ni carguío, ¿no?, sino se refiere en realidad al transporte sostenible en su conjunto, o sea, hablando integralmente, y lo que involucra a los tres sistemas fundamentales para mí, que es la economía, la sociedad y el medio ambiente, ¿no? En lo que es el consumo y producción sostenible, este es otro requisito para el desarrollo sostenible, y considera básicamente la adaptación a las pautas de producción y de consumo de nuestra economía, con el objeto de adecuarlos a la capacidad de carga de los ecosistemas. ¿Qué se entiende un poco esto como capacidad de carga, no? O sea, aquí básicamente sobre, digamos, la medida puntual, ¿no es cierto?, de que nuestra economía tiene que ser de acuerdo a nuestra realidad. O sea, ubicarnos, porque ustedes deben conocer que en el año 87, 88, 89 también se hablaba mucho sobre la economía de escala, ¿no es cierto? Y la economía de escala era una economía rural aplicada a la realidad de entonces, ¿no es cierto? Lo cual básicamente lo relacionamos ahora con el consumo de nuestra economía, ¿no?, para adecuarlo a la capacidad de nuestros ecosistemas. En cuanto a la conservación de los recursos naturales, que es otro de los indicadores puntuales, ¿ya? La protección medioambiental es ineludible, ¿no es cierto?, mejorar la gestión y evitar la explotación excesiva de los recursos naturales, así como reconocer el valor de los servicios que prestan los ecosistemas. Bien, la salud pública. En cuanto a la salud pública, que viene a ser una característica típica de las sociedades desarrolladas, es que sus poblaciones son cada vez más longevas, ¿no?, como consecuencia de diversos factores, entre ellos tener un sistema sanitario de calidad, lo que no existe, ¿no? Recién hace un año se dio la norma sobre la salud pública para ser aplicada a los distintos manejos de los estudios de impacto ambiental para las distintas obras, lo cual tiene que ver mucho con la salud ocupacional. Quizás por ahí habría que relacionar este término en cuanto a lo que es salud pública, ¿no? Porque después, si hablamos en términos gruesos y generales, tenemos mucho pan que rebanar todavía en lo que es gestión pública, ¿no? En lo que es salud pública, perdón.
Inclusión social, esto es donde yo más me centré, ¿no es cierto? Y para mí, y coincido con lo que han investigado nuestro equipo académico, característica típica de las sociedades desarrolladas, ¿no es cierto? En sus poblaciones cada vez debe haber más solidaridad. Bueno, para mí, entre poblaciones, ¿no es cierto? Porque el desarrollo de la sociedad no tiene por qué marginar a todo lo cual grupo humano. Esto sí se está dando quizás en nuestro país, últimamente con el tratamiento de la ley de la consulta previa, por ejemplo, que se aplica lógicamente a las poblaciones indígenas y según la magnitud del proyecto, con la inclusión social se está dando un poco de participación para definir y consolidar los planes de manejo ambiental de los distintos proyectos a nivel nacional, ¿no? Lo cual es muy importante. Por ejemplo, en transportes, cada proyecto considera la inclusión social, no como inclusión social, sino como participación ciudadana dentro del plan, valga el nombre, participación ciudadana, para definir lo que es las políticas de apoyo de los actores locales para el desarrollo de un proyecto. Y la pobreza en el mundo, ¿no? Bueno, esto sí es un término bastante manejado para los llamados países subdesarrollados, ¿no? Como nos pueden considerar para América Latina. Y bueno, pues aquí involucra que es necesario considerar los impactos y respuestas de la actividad económica y de la acción política a favor del desarrollo sostenible, porque bueno, es un objetivo de alcance mundial, según lo que consideran aquí como los indicadores de desarrollo sostenible de la Unión Europea. La pobreza siempre va a existir, bueno, aquí tendría que ver un poco las actitudes de los seres humanos, lo cual para mí habría que fomentar desde la educación básica regular. Si a un niño lo acostumbramos desde la formación a considerarlo como pobre, en su mente va a tener que es pobre, estimados. Aquí, seguramente en la EBR, nosotros y ustedes en su formación que están involucrados con esta temática, debemos utilizar y a ir utilizando el término de desarrollo sostenible desde la época inicial, y no llamar a un niño pobre, como dicen los grandes conferencistas a nivel del mundo, Cornejo. Hablamos también del análisis transaccional, por ejemplo, el mismo Goleman en su inteligencia emocional. La pobreza existe en el mundo, pero es un término que debemos ir desechando en la formación humana intrínseca, como formación personal, porque debemos nosotros considerar, estimados, de que pobre uno es desde la formación. Sin embargo, el desarrollo sostenible es por definición un objetivo de alcance mundial. Entonces, por lo tanto, es necesario considerar, dice acá, los impactos y respuestas de la actividad económica y acción política a favor del desarrollo sostenible. Pero la pobreza mayormente lo orientamos a que el ser humano no tiene plata, ¿no es cierto? O no tiene un solo en el bolsillo, o no tiene una casa, etcétera. Estimados, a veces hay personas en este acápite, disculpen que me quede un par de líneas más, de que lo consideramos pobre porque no tiene estas cosas. Sin embargo, en el cerebro hay gente que tiene mucho que compartir y sin embargo no tiene una casa, no tiene una mansión, etcétera. Pero la pobreza en el mundo debemos tratar de desterrarla totalmente, involucrado a nuestro tema de hoy, utilizando bien nuestros recursos, y no solamente el recurso natural, sino el recurso humano. Acostumbrémonos a llamarnos como lo que somos realmente y desechemos esto para utilizar bien todo lo que involucra a recursos naturales, la utilización y tratar de generar lo mínimo en pobreza para que nuestras futuras generaciones utilicen bien el desarrollo sostenible. Y dentro de esto, estimados, como parte del siglo XXI, ¿no es cierto? Como todo esto ya desde el año 87 hasta nuestros días, justamente al inicio del año 21 se formó pues las áreas programáticas y la Agenda 21 fue como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de las naciones, de las conferencias mundiales del año desde el 92, sí, por supuesto, gracias. Los dirigentes mundiales se reunieron en Río de Janeiro y como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, que fue un acuerdo mundial, se genera la Agenda 21, y que es bastante compleja,
¿no es cierto? Y con puntos específicos, dentro de los cuales se facilitaron 4 pilares que ha considerado justamente la investigación. Uno es el fomento del desarrollo sostenible mediante el comercio, el fomento del apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente, la facilitación de recursos financieros suficientes a los países en desarrollo donde estaríamos involucrados nosotros como América Latina, ¿no? Y el estímulo de políticas económicas conducentes al desarrollo sostenible. Cada uno de estos involucrado como parte de la Agenda 21, como áreas programáticas para que es parte de la Agenda 21 y que forme parte del desarrollo sostenible. Ahora, el compromiso está hecho, ¿no es cierto? Sin embargo, depende del desarrollo y que cada país integrante de esta Agenda 21 tenga que aportar lo que le corresponde en el espacio y en el tiempo. Básicamente eso. Entonces, resumiendo, estimados amigos, resumiendo esta temática, disculpen ustedes que les dije al principio que en 2 o 3 líneas vamos a resumir el término de desarrollo sostenible con todos los tópicos que se ha tratado. Involucra 3 actores principales, 3 componentes principales, que es el social, el económico y el medioambiental. Y si no hay equidad, si no es vivible y si no es viable todos los programas y proyectos grandes en todos los campos económico, social y medioambiental, no habrá un desarrollo sostenible para el futuro. Y básicamente, porque si nosotros triangulamos esos 3 puntos específicos, lo económico, lo social y lo ambiental, entonces habrá una equidad intrageneracional y habrá empleo. Habrá valorización, por lo tanto habrá internalización de lo económico, lo ambiental y lo social, y por lo tanto habrá una equidad intergeneracional y por lo tanto la participación popular será retribuida con el desarrollo sostenible, porque el nivel de vida también tiene que elevarse. Muchas gracias, estimados amigos. Disculpen ustedes algunos errores puntuales, por favor. Estamos de seguido ahora, acabo de tener unas reuniones también en mi trabajo, pero estaremos próximos en la 5ª sesión, que también creo que me toca para la próxima. Por favor, los invito a hacer sus investigaciones, sus consultas al equipo académico del Instituto Peruano de Políticas Públicas, que están abiertos ellos a informarle todo lo que requieran en base a estos temas, por favor. Ok, muchas gracias.